Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has preparado, Señor, para venir a alabarte, a adorarte. Gracias, Señor, por los talentos de mis hermanos, Pastor Paco y Hermana Blanca, Señor, que a través de ellos tú nos ayudas, Señor, para que podamos entonar estos cantos hermosos de alabanza a tu nombre. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, y queremos decírtelo de todo corazón, con todos los talentos que tú nos has dado, Padre. Y en esta hora te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu llene nuestras mentes, nuestros corazones, que no haya nada que nos distraiga, Señor, del alimento espiritual que tú has preparado para nuestros corazones. Tú sabes, Padre, lo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos aprender esta mañana, y confiamos en que tu palabra, como tú lo has prometido, nunca regresará vacía, Señor. Úsanos para tu honra y gloria, sé tú quien habla a través de tu siervo a nuestros corazones. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre y los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. ¿Es usted de las personas a las que no les gusta leer el libro de Apocalipsis? Como que le tienen cierto temor, respeto, o no lo quieren leer porque creen que no lo entenderán. Vamos a empezar esta mañana con una serie de mensajes. Este es el primero de una serie de mensajes, sermones, que hemos titulado Las Bienaventuranzas de Apocalipsis. Las Bienaventuranzas de Apocalipsis. Y encontramos 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, y hoy estudiaremos 2 de ellas, y si Dios nos presta vida y nos da de su sabiduría, estaremos predicando acerca de las otras bienaventuranzas más adelante. Ahora, si usted es creyente, no debería tener ningún temor para leer toda la Biblia, no debe tener ningún temor. Al contrario, debe esforzarse por leer toda la Biblia, estudiar todos y cada uno de los libros de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, porque sabemos que si antes de leer la Biblia oramos a Dios, nos preparamos espiritualmente para ello, su Santo Espíritu nos dirá lo que Él nos quiera revelar. Es decir, usted puede leer la Biblia el día de hoy y Dios le revelará solo esa parte que sabe que usted necesita entender. Probablemente no le revelará todas sus verdades, pero lo que sí le revele, lo que sí le dé a entender, será lo que Él sabe que cada uno de nosotros necesita, y nos lo explicará tan perfecta y claramente que no habrá duda en nuestro corazón. De modo que no existe razón para no leer las Escrituras, todos los libros de la Biblia, y yo quisiera con este sermón motivarle a que cada día de su vida, el tiempo que tenga usted libre, lo utilice para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. A veces estamos en el ocio del día, vamos a decir, en una pausa en el día, y tenemos varias opciones: el celular, o el iPad, o el internet, o la televisión, o tenemos muchas formas de distraernos. Pero yo quisiera motivarle a que en este día, cada vez que usted tenga algo de tiempo libre, lo primero que venga a su mente, diga: bueno, tengo 15 minutos, vamos a orar y vamos a dedicarnos a leer esos 15 minutos de la palabra de Dios. Tengo una hora, tengo media hora. El tiempo que usted tenga de oportunidad, aprovéchelo para leer la Escritura, y a través del sermón va usted a entender por qué es necesario que cada día nos preparemos en la lectura de la palabra de Dios. Le voy a pedir que vaya en su Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a dar, decíame con su vista, en la lectura del versículo 3. Es donde se encuentra la primera bienaventuranza. Apocalipsis 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está
cerca. Este versículo nos dice que hay 3 requisitos para poder recibir esta bienaventuranza, y antes de seguir, déjeme aclarar, la palabra bienaventuranza significa ser supremamente bendecido. Eso quiere decir ser bienaventurado, o muy feliz. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Entonces, si usted quiere ser supremamente bendecido, si usted quiere ser muy feliz en su vida, tiene que cumplir estos 3 requisitos. El primero dice, los que leen, y la intención del escritor de Apocalipsis, que es el apóstol Juan, cuando dice los que leen, se refiere a la lectura audible de la palabra de Dios. No se refiere a que usted esté simplemente leyendo por leer, sino que usted lea, que se escuche lo que usted lee. Y eso nos refiere a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que estoy seguro que los papás de esta congregación ya se aprendieron esos 2 versículos, porque estaba en una hermosa taza que les obsequió la iglesia. ¿No nos los aprendimos? Y estas cosas que te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 6, versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Para repetirlas, pues tienes que repetirlas verbalmente, ¿vale? El niño no va a leer tu mente. Yo estoy hablando de hablar la palabra de Dios audiblemente. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Y aquí el apóstol Juan dice, ¿tú quieres ser grandemente bendecido? Sí. Lee la palabra de Dios audiblemente. A algunos de nosotros se nos facilita más recordar cuando leemos audiblemente, cuando leemos en voz alta, que cuando nada más estamos leyendo así, como que requiere más concentración, y estoy al leer con voz abierta, estoy escuchando. Y entonces son 2 formas de aprender la palabra de Dios, al leer y al escuchar. Se facilita más el entender la palabra de Dios. Ahora, que no le importe si usted está en un lugar público y usted está hablando la palabra de Dios, ¿qué importa? Va a decir, oye, usted está loco. ¿Qué importa que le digan si está usted loco o no? Usted hable la palabra de Dios y que los demás escuchen. Y Dios obrará en el corazón de las personas. A mí no me importaría nomás mismo sentarme en una plaza pública, y empezar a leer la palabra de Dios en voz alta. Así se hacía en aquel entonces. No tiene absolutamente nada de malo. Se imagina el impacto que tendrá, a lo mejor van a mandar a que nos arresten, ¿no? Así traigan un loquero para que se lo lleven. Pero debemos de leer la palabra de Dios en voz alta si queremos ser bienaventurados. La segunda es los que oyen, y aquí estamos todos oyendo la palabra de Dios. Somos bienaventurados cuando oímos la palabra de Dios. Y recuerde Romanos 10:17, que es un libro que estamos estudiando, ¿no? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero quisiera llamar su atención a lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Y esta es una promesa de Dios. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando predicamos, cuando enseñamos, esta promesa se cumple. Dice, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y como decía yo hace un momento, cuando usted lea cualquier libro de la palabra de Dios, Dios le va a revelar lo que Él sabe que cada uno de nosotros necesitamos. Este sermón que usted está escuchando esta mañana, para cada uno de nosotros, Dios tendrá un mensaje diferente. Dios nos permitirá aprender a cada uno lo que cada uno necesita. Él en su infinita sabiduría lo sabe. De modo que no hay temor para leer la palabra de Dios, ni mucho menos en leerla en voz alta. Y al escucharla estaremos siendo grandemente bendecidos. Y en tercer lugar dice guardar. Los que guardan, dice el versículo, las cosas en ella escritas. Ahora,
quiero hacer una aseveración. Aquí el apóstol Juan está hablando de esta profecía. Fíjense bien lo que dice el versículo: el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se está refiriendo al libro de Apocalipsis en forma específica, pero leer cualquier libro de la palabra de Dios es bendición. Aquí, para entender este versículo, tengo que mencionar que se refiere a esta profecía en particular. Y guardan las cosas que en ella están escritas. El verbo guardar, lo hemos dicho en otros pasajes, se refiere a obedecer, se refiere a retener, se refiere a proteger, a no permitir que se nos escape lo que estoy entendiendo, para poder obedecerlo y ponerlo en práctica. Hoy, a través de nuestro hermano Luis, cantamos ese hermoso, vamos a cantar al final este hermoso himno que dice: obedecer y confiar en Jesús. De modo que para ser bienaventurados tenemos que cumplir estos 3 requisitos: leer, oír y guardar las palabras escritas en esta profecía. Y nos da una razón. Dice: porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere que el tiempo está cerca? Se refiere a la segunda venida del Señor Jesús y el final de los tiempos. Este libro se escribió alrededor del año 90-99 de nuestra era, y desde entonces dice: el tiempo está cerca. Y durante el ministerio del apóstol Pedro, leemos ahí en 1 Pedro 3:15, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, sino que ninguno se pierda. Y desde entonces está la gente diciendo: hace más de casi 2000 años que dijiste que el tiempo estaba cerca y no pasa nada. Esa es la prueba de nuestra fe. El saber y el pedir y el rogar a Dios que ya venga nuestro Señor Jesucristo, y más para como está el mundo cada día. Y nosotros, como prueba de nuestra fe, debemos pedirle al Señor: Señor, ya ven, tú dijiste que el tiempo estaba cerca, ya ven por nosotros, ya no tardes más. Y si usted quiere ser bienaventurado nuevamente, según dice este versículo, usted y yo tenemos que concentrarnos en, mientras llegue ese día, que Dios nos encuentre leyendo, oyendo y obedeciendo su palabra, para que no seamos avergonzados, también dice el apóstol Pedro en otro pasaje. Ahora, quiero comparar esta primera bienaventuranza con la última bienaventuranza. Si está ahí en su Biblia, en Apocalipsis, vaya al capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis, y sígame con su vista en lo que dice el versículo 7, Apocalipsis 22, 7. Dice nuestro Señor Jesús: he aquí vengo pronto. Bienaventurado, ¿quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. La profecía de este libro. Bienaventurado, grandemente bendecido el que guarda, el que obedece, el que pone en práctica las palabras de este libro. ¿Se fija la similitud entre esta bienaventuranza y la primera? Hablan exactamente lo mismo. Entonces empieza el libro de Apocalipsis diciendo que seremos grandemente bendecidos al leer, escuchar y obedecer la palabra de Dios, y termina el libro de Apocalipsis diciendo: seremos grandemente bendecidos si obedecemos las palabras de Dios. Ahora quiero que anote usted, no que note, sino que anote usted, porque cuando lea el libro de Apocalipsis tiene que entender esta parte muy importante. La palabra pronto, la expresión pronto, he aquí vengo pronto, no está refiriéndose a un tiempo inmediato. La palabra griega que se utiliza aquí para traducirse como pronto, quiere decir que viene sin demora, que viene de repente, que va a venir sorpresivamente cuando menos lo esperes. A eso se refiere: vengo pronto. Como diciendo, tienes que estar preparado porque no sabes cuándo voy a venir, pero voy a venir. Así es que más te vale que estés preparado. Voy a venir sin aviso previo.
Y tengo que hacer notar esto porque vamos a leer ahorita nuevamente en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 1 y 2, y utiliza otra vez la palabra pronto, y tenemos que entender la diferencia entre estas dos expresiones. Por eso le pido que lo anote. En el versículo 7 del capítulo 22 se refiere a que Jesús viene en el tiempo exacto, en el tiempo profetizado, sin aviso previo, sin que nadie pueda saber cuándo, viene sorpresivamente. Y vamos ahora a Apocalipsis 1 nuevamente, versículos 1 y 2, por favor. Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí está otra vez la expresión. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y necesitamos entender estos dos versículos para entender el tercero, donde era la bienaventuranza. Dice aquí el primer versículo: la revelación dada por Jesucristo. Lo que quiere decir es que Jesucristo se está revelando a sí mismo. Jesús es quien da esta revelación. ¿Entienden? La revelación viene de Jesucristo y dice que se la dio el Padre. Y estudiamos en la mañana nuevamente el nombre Jesucristo. Habla Jesús como Dios en su naturaleza humana y Cristo como el Mesías, como Dios en su naturaleza divina. Eso quiere decir Jesucristo. Y Él se va a revelar a sí mismo a través del libro de Apocalipsis. Y dice nuestro Señor Jesús que Él recibió esta revelación de su Padre. Dice el versículo 1 que Dios le dio la revelación que Dios le dio. Ahora, no es solamente en este libro donde vemos que Dios le revela a Jesucristo, o que Jesucristo dice que es Dios quien habla. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, por favor, y vamos a ver 4 versículos. Vamos a ver 4 versículos, que de hecho los vamos a proyectar, si quieres seguirme atentamente en ello. Juan 8:26 dice, todas son palabras del Señor Jesús en este hermosísimo Evangelio. Dice nuestro Señor Jesús: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Está hablando a sus discípulos. Pero el que me envió es verdadero. Está hablando a los judíos, pero en este caso, no a sus discípulos. Pero el que me envió es verdadero. Y dice Jesús: y yo, lo que he oído de Él, del Padre, esto hablo al mundo. En el capítulo 12, versículo 49, el Evangelio según San Juan, dice el Señor Jesús: pero yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De modo que no es extrañarse que en Apocalipsis diga nuestro Señor: esta revelación me la dio mi Padre. San Juan capítulo 14, versículo 10, cuando está Jesús hablando con Felipe, le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso el Señor Jesús declaró: el Padre y yo uno somos. Dice: porque mi Padre mora en mí, somos uno mismo, somos Dios. Triste aquellos que siguen negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el versículo 24 de Juan 14 dice nuestro Señor Jesús: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De modo que empieza el Señor Jesús hablando de ese mismo tema. La profecía que Él está dándonos se la dio Dios Padre. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿No se ha dormido todavía con mi voz melodiosa? No, ok. Siga poniendo atención. Volvemos a Apocalipsis y dice en el versículo 1:
La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo, Dios Padre le dio a su Hijo Jesucristo, ¿para qué dice? Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los creyentes. ¿Qué le va a manifestar? Las cosas que deben suceder pronto. Y aquí quiero llamar su atención a lo siguiente. Dice, las cosas que deben suceder. Está diciendo el Señor Jesús, no hay forma de que no sucedan. Deben suceder, nadie las puede evitar. Son cosas que, y te voy a manifestar, dice el Señor Jesús, las cosas que deben pasar, que van a suceder, sin que nadie pueda evitarlo. Y luego dice, y estas cosas van a suceder pronto. Ahí está nuevamente esta expresión y quiero que me entienda, haga esta anotación. Aquí la palabra pronto no se refiere a otra cosa más que rapidez, velocidad. Cosas que van a suceder en un muy corto periodo de tiempo, en un espacio de tiempo muy reducido. A eso se refiere la expresión pronto. ¿Y por qué es importante entenderlo? Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, se va a encontrar, sobre todo en estos capítulos donde se habla de los sellos, de las trompetas y de las copas de ira del Señor, de Dios Padre. Usted puede notar que en ninguno de estos pasajes Dios nos dice cuánto tiempo va a suceder para cuando vengan cuando se abran los primeros sellos. ¿Cuánto tiempo va a suceder en que se abra entre el primero y el segundo sello? No lo dice. Entre el segundo y el tercero no lo dice. En las trompetas, ¿cuándo va a suceder la primera trompeta? No lo dice. ¿Cuándo va a suceder la segunda? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre la primera y la segunda? No lo dice. Y no podemos estar aquí lucubrando, porque debemos de tomar este versículo y decir, ok, lo que nos está dando a entender nuestro Señor es que va a pasar una cosa tras otra. La humanidad no va a poder reponerse de los efectos del primer sello, ni de la primera trompeta, ni de la primera copa, cuando ya viene la segunda, y la tercera, y la cuarta. No va a haber tiempo de reposo. A eso se refiere este versículo. Las cosas que deben suceder van a suceder sin excusa alguna. Y van a suceder de forma muy rápida. Muy rápida. ¿Por qué? Porque Dios ya les dio a la humanidad siglos de paciencia para que escuchen la palabra de Dios y se arrepientan. Ya no hay más tiempo que perder, eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Ya no habrá tiempo que perder. Cuando tú quieras reaccionar vas a sufrir una calamidad tras de otra. A eso se refiere la expresión pronto, y por eso es importante que usted diferencie la expresión pronto del capítulo 22, versículo 7, de la expresión pronto de este versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y luego vayamos al versículo 2. Y dice, termina el versículo diciendo, por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio. ¿Quién es el que ha dado testimonio? Juan. ¿Ok? Juan es el que ha dado testimonio de tres cosas: de la palabra de Dios, dice, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Entonces debemos entender lo siguiente. El apóstol Juan dice, yo he dado testimonio, prácticamente vamos a agregar estas palabras, yo he dado testimonio toda mi vida, desde que conozco a Jesucristo, yo he dado testimonio toda mi vida de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? De la veracidad de la palabra de Dios, del cumplimiento exacto de las profecías de la palabra de Dios en la vida de Jesús. De eso he dado testimonio, dice el apóstol Juan. Y luego dice, he dado testimonio de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, de su deidad y de su humanidad. Basta leer el primer capítulo del Evangelio según San Juan, donde empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí está hablando de la dignidad y eternidad del Señor Jesús. Y en el versículo, en el versículo 14 es cuando dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria. Y ahí está hablando de la humanidad de Dios, el Dios humanado. Y dice el apóstol Juan, yo he dado testimonio de la palabra de Dios, de la veracidad de la palabra de Dios, y de Jesucristo que Él es Dios, y que también fue hombre.
y que sufrió todo lo que sufrió. Y en tercer lugar es el testimonio de todas las cosas que yo he visto. Fui testigo, dice, de todo lo que hizo Jesucristo, sus obras, sus milagros, su ministerio, su palabra cumplida. De estas tres cosas, dice Juan, he dado testimonio. Y este es un llamado para usted y para mí, hermano. No sé cuánto tiempo hace que usted aceptó a Cristo como su Salvador. Pero el apóstol Juan dice, desde que yo confesé y acepté a Jesucristo como mi Salvador, no he dejado de dar testimonio de la veracidad de la palabra de Dios, del cumplimiento del perfecto de la palabra de Dios, de la deidad y la humanidad de Jesucristo, de todas sus verdades cumplidas, de todos sus milagros. No he dejado de decir todo lo que Él ha hecho en mi vida, todos los milagros que ha hecho en mi vida, cómo me ha transformado, cosa que nadie más podría hacer. De eso dice el apóstol Juan, nunca he dejado de dar testimonio. Ese es un llamado para usted y para mí. Igual que el apóstol Juan, cada día de nuestra vida vamos a dar testimonio de todo lo que somos como cristianos, para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Y volviendo al versículo central de esta predicación, en el versículo 3 de Apocalipsis 1, tratemos de entender con un poco más de claridad lo que se refiere los tres requisitos que se deben de cumplir para poder ser grandemente bendecidos. Primero, dice, leer el libro de Apocalipsis. No le saque usted la vuelta, no le tenga miedo. No lo ponga así como que para cuando tenga tiempo, voy a leer toda la Biblia menos ese, y para cuando tenga tiempo, no, léalo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha declarado ahí las cosas que deben suceder pronto. Y usted y yo no solo debemos estar preparados nosotros, sino debemos saber cómo ayudar a otros a entender lo que va a suceder pronto. Tenemos la obligación como cristianos de decirle a las personas lo que va a suceder pronto, no para meter temor en sus corazones o en sus mentes, no. El Evangelio no se cree por temor, el Evangelio se cree por fe. Y usted y yo tendríamos que decirle a las personas no nada más lo que dice el Evangelio según San Juan, por ejemplo, o los Proverbios o cualquier otra parte, no, también hay que decirle lo que dice Apocalipsis. No vamos a tener ningún temor, pero obviamente para eso usted y yo tenemos que entender Apocalipsis. Y para entenderlo tenemos que leerlo. Yo quisiera que usted tomara esto como un objetivo más en su vida, o si quiere verlo como un reto. Voy a tomar el reto de leer Apocalipsis del versículo 1 hasta el 22. ¿Cuál es el último versículo? 22. Hasta el 21. Voy a leer versículo por versículo de Apocalipsis. Quiero entender este hermoso libro para enseñárselos a otros. Y de hecho quisiera, nuevamente reitero, quisiera que usted saliera esta mañana con una determinación en su corazón de dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia cada día de su vida, que no pase un solo día de su vida sin que usted escudriñe las Escrituras. Quisiera que saliera usted con esta intención y con esta determinación, que nadie se lo impida, y usted mismo, obviamente. El segundo requisito es que oigamos la palabra de Dios. Ustedes la están escuchando esta mañana, pero también hay estudios de la palabra de Dios los martes, y si ustedes quieren los jueves, y si ustedes me hablan podemos platicar la palabra de Dios todo el día. Yo no tengo nada que hacer, y me encantaría platicar con ustedes la palabra de Dios las horas que sea mi pastor. Por favor, háblenle al pastor Paco, él puede leer la palabra de Dios todo el día si quieren. Mi hermano Luis no creo que se haga a un lado. Yo quisiera que cada uno de nosotros salgamos aquí convencidos y determinados. No volverá a pasar un solo día de mi vida sin que lea algo de la palabra de Dios.
es el libro más importante. Y en él es donde encontramos la vida. Los que oímos la palabra de Dios, les dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, desde el versículo 39. El 39 es la clave, pero permítame leer el 36, gracias, pastor. Dice nuestro Señor Jesús, hablando de, lo estaban comparando con Juan el Bautista, y dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, otra vez, está cumpliendo las obras de Dios Padre, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre es quien me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra. Qué difícil esto. Yo no quiero que usted y yo, Dios nos diga esto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Mora en usted la palabra de Dios? ¿Está sembrada la palabra de Dios en su corazón? Si usted no la lee y la estudia constantemente, no estará sembrada en su corazón. Su corazón y su mente se llenarán de todo lo que ve en la televisión, de todo lo que ve en su trabajo, de todo lo que ve en la escuela, de todo lo que hagan sus amigos, de todo lo que hagan sus familiares, de cualquier otro libro que usted lea, de cualquier película que vea, pero no de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días para que more, para que viva dentro de nuestro corazón. Y Jesús le dice a estos judíos: la palabra de Dios no mora en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis en Cristo. El versículo 39, como decía nuestro pastor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida la encontramos en la palabra de Dios, encontramos a Cristo en la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de Jesús. Ahora, no quiero que me entienda, leer por leer no tiene ningún sentido. Es leer para entender la palabra de Dios. No le estoy pidiendo que diga: ay, pastor, yo que todos los días tengo que leer la Biblia, entonces ya acabé. No, es leer para entender lo que Dios le quiere revelar en ese momento. En el pasaje de Hechos 8, cuando el eunuco va leyendo el libro de Isaías, esa es la pregunta precisamente que le hace Felipe al eunuco. Dice Hechos 8, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó al eunuco que leía, le escuchó que leía al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo estaba leyendo en voz alta? Si no, ¿cómo lo escuchó Felipe? Así es que la Biblia es para leerla en voz alta. Le escuchó que leía al profeta Isaías y dijo, le pregunta a Felipe al eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? De nada sirve leer por leer. Conteste el eunuco: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? El que nos enseña la verdad y nos explica la verdad, la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, por más que la lea, no la va a entender. Y hablaré de eso en un momento más. Pero eso es lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia. Primero debemos orar para pedir que el Espíritu Santo nos revele la verdad que Él sabe que nos hace falta a nosotros, para ser conformados cada vez más como su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. A eso estamos predestinados, a ser hechos conformes a la imagen de Jesús, y la única forma de lograrlo es a través del estudio de la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar dice, guardar todo, para ser bienaventurados, grandemente bendecidos, guardar todo lo que Dios nos revele por medio de la lectura y estudio dedicado de la palabra de Dios. Guardar.
Otra vez les dije, guardar quiere decir obedecer, retener, conservar, preservar, no permitir que se me escape ni de mi mente, de mi corazón, sino guardarla para vivir de acuerdo a ella. De modo que leer por leer no sirve de nada, pero no la podría guardar, porque no la entiendo. O usted entiende lo que no guarda, digo, guarda lo que no entiende, o guarda lo que entiende, lo que no guarda, guarda lo que no entiende. No podemos guardar lo que no entendemos, se nos va a olvidar. Pero si aprendemos una lección, la vamos a guardar en nuestro corazón para aplicarla a nuestra vida. De modo que es un ejercicio muy simple. Mire, ¿usted quiere ser grandemente bendecido, sí o no? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? Ah, ok. ¿Usted quiere ser grandemente bendecido? Dice Apocalipsis 1:13. Lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios con atención y obedezca la palabra de Dios. Son tres efectos muy simples. Mire, leemos, oímos y obedecemos. Leemos, entendemos y actuamos conforme a lo que Dios nos reveló. Leemos, entendemos, ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Es muy sencilla la fórmula para ser grandemente bendecidos. Si usted no quiere ser grandemente bendecido, no me haga caso en este tema. Más bien no le haga caso a Dios. Pero yo sé que usted quiere ser grandemente bendecido. Ahora, este libro de Apocalipsis es tan importante porque nos revela el plan de Dios para cómo se va a acabar el universo como lo conocemos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad, la sociedad, la ciencia ha tratado de entender cómo se inició el universo y quieren saber cómo va a terminar el universo, ¿no es cierto? Y lanzan toda clase de hipótesis y filosofías cerradas, me permita decir alguna barbaridad, cosas que no se pueden cumplir, están totalmente equivocados, no tienen ni idea de cómo inició el universo porque no conocen a Dios, ni saben cómo va a terminar el universo porque no conocen a Dios, pero la Biblia así lo dice. Este tema es tan importante, tan relevante, que Dios no quiso dejarnos duda alguna. Para Dios el fin de los tiempos es tan importante que nos lo explicó detalladamente para que no nos dejáramos llevar precisamente por esas filosofías y por esas creencias de la ciencia. Y ustedes y yo necesitamos leer la palabra, leer el Apocalipsis para saber cómo va a terminar el universo. Pero en la fe del apóstol Pedro, que dijo, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los que more la justicia. Y por ello, cuando leemos el Apocalipsis, no vamos a tener temor alguno. No vamos a tener temor alguno porque primero nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, los creyentes no pasaremos por la gran tribulación. Así es que no experimentaremos ni la apertura de los sellos en vida, en el mundo, en el cielo sí, veremos todo esto, ni el sonar de las trompetas, ni el derramar de las 7 copas de ira del Señor. No sufriremos esas consecuencias, pero debemos entenderlas para poderlas explicar a los demás. Pero mientras ese tiempo llega, dediquémonos a leer la palabra de Dios, a leer, escuchar y obedecer, sobre todo a obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 3 otra vez, bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan las cosas escritas en esta profecía. Ahora decía Dios un momento, si usted no es cristiano, quiero que me ponga mucha atención, por favor. Hablo tal vez a las personas que escucharán este sermón más adelante, porque creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador ya. Pues usted está escuchando este sermón y no ha reconocido, aceptado y confesado a Jesús como Dios, Señor y Salvador de su vida. Escúcheme, no le es posible entender la palabra de Dios. No hay forma de que usted la entienda. La puede leer, por supuesto que la puede leer, pero no la puede entender. Voy a citar primera carta a los Corintios. Así que no vaya a ir, nada más escúchame con atención. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 14.
Dice, pero el hombre natural, es decir, todos los que nacemos como hombres naturales, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hay mucha gente que lee la Biblia y dice que lo que creemos estamos locos. Para él es locura lo que nosotros creemos, al hombre natural, y no las puede entender. Lo dice la palabra de Dios, no puede entender la palabra de Dios, porque estas palabras se han de discernir espiritualmente. Es decir, cuando usted acepta y reconoce a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su interior, y el Espíritu Santo es el que le explica la palabra de Dios. Mientras usted no haga esta profesión de fe, usted no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, no puede entender la palabra de Dios. Y mucho menos, aunque la lea, no la va a entender, no la va a escuchar, y tampoco la puede poner en práctica, porque no la entiende. Y seguirá usted viviendo conforme al mundo. Por eso es tan importante que usted acepte, reconozca y confiese a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y entonces, solo entonces, podrá entender la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Los que leen, termino diciendo esto, los que leen, oyen, pero sobre todo obedecen lo que leen y oyen, serán supremamente bendecidos. Los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de Dios en sus corazones serán grandemente bendecidos. Yo quisiera creer que usted quiere ser grandemente bendecido. Y por eso es mi oración y es la intención de este sermón también, que usted, insisto, tome la determinación de leer la palabra de Dios todos los días de su vida mientras Dios le preste vida, porque el tiempo está cerca. Nuestro Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y qué preferiría usted? ¿Que Dios lo encontrara haciendo cosas del mundo? ¿O lo encontrara leyendo su palabra? ¿O escuchando su palabra? ¿O obedeciendo su palabra? ¿Qué preferiría usted? Tristemente, muchos de nosotros nos enfrascamos tanto en la familia, en el trabajo, en la escuela, y le damos prioridad a todo eso antes que a la lectura de la palabra de Dios. Ciertamente me estuve un poco triste al ver que la asistencia a los estudios de los martes cada vez va decreciendo más. Y obviamente lo primero que hago es confrontarme a mí mismo, pensando, analizando si lo que yo estoy haciendo es correcto, si es la voluntad de Dios, si realmente estoy enseñando la palabra de Dios. Pero acto seguido me pregunto, bueno, es que ninguno de nosotros realmente tiene como prioridad a Dios en su vida, que nos conformamos con el venir al domingo al templo y los otros 6 días no le podemos dedicar a Dios una hora. De 6 días no podemos dedicarle al Señor una hora de nuestro tiempo. ¿Dónde está realmente la prioridad de tu vida? Pregunto. Si creemos que con venir el domingo estamos cumpliendo, tenemos un problema muy grave de prioridades. Porque lo que estamos diciendo es, el Señor es el Señor del domingo y yo soy el Señor de los otros 6 días. Porque para mí, primero está mi familia, mi trabajo, mis compromisos, la televisión, lo que sea. Y no puedo dedicarle una hora a mi Señor, al que le llamo mi Señor. No puedo dedicarle una hora a la semana. De verdad.
Reflexiona, amado hermano, le digo todo corazón, y reflexione y analice sus prioridades. Y con toda sinceridad y honestidad, confróntese a sí mismo y diga: ¿verdaderamente es Dios el Señor de mi vida? ¿Verdaderamente Él es mi prioridad? Confróntese con esa pregunta. Porque si Dios es la prioridad en su vida, usted va a leer la palabra. Si realmente usted está convencido de que Dios debe ser la prioridad en su vida, usted va a embeberse en la palabra de Dios cada día y no va a permitir que pase un solo día sin escudriñar las Escrituras, porque el tiempo está cerca. Leer, escuchar y obedecer. Voy a pedir a mi hermano pastor que nos dirija en oración para terminar este sermón, y después a mi hermano Luis y a mi hermana Blanca, los músicos, para entonar un último canto. Adelante, pastor, por favor. Padre Santo, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, porque son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Revela que tenemos vida, aparte de que nos da la vida. Gracias, Padre amado, por esa reflexión de esta mañana. Ayúdanos para valorizar lo que encontramos ayer en Apocalipsis, que hemos leído tanto al principio como al final. Gracias, Señor. Permítenos que podamos sacar estas bienaventuranzas de Apocalipsis para que nos adueñemos de ellas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.